¿Qué sucede cuando la heredera de una gran hacienda del sur se descubre llevando en su vientre al hijo de un hombre al que jamás debió amar, un hombre que no solo le estaba prohibido, sino que además era, por ley, su posesión? ¿Cómo puede una orgullosa plantación de Virginia, antaño celebrada como símbolo de poder y refinamiento, hundirse en la locura, el silencio y el fuego? ¿Y quién fue la figura en el centro de todo aquello? ¿Una sirvienta, una sanadora, un fantasma, o algo que perduró más allá de la carne y del tiempo? Esta no es una historia de venganza. Es una historia de memoria, de lo que permanece cuando la historia se niega a ser enterrada. Bajo el sol implacable de Virginia, la plantación de Hollow Creek se alzaba como un monumento arrancado de una pesadilla febril. Sus columnas, que alguna vez fueron blancas, estaban ahora apagadas por los años de lluvia y polvo, mientras que sus campos llevaban consigo los lamentos cansados de aquellos que trabajaban sin libertad ni elección. Era el año 1849, y en ese lugar de esplendor y sufrimiento entraba su nueva señora, Eleanor Whitmore. Había regresado de Europa envuelta en sedas y perfumes, su mente moldeada por los salones parisinos y la poesía inglesa. Pero lo que le esperaba no era refinamiento. Era una herencia construida sobre la crueldad y la sangre. Con apenas 23 años, Eleanor se convirtió en la única heredera tras la muerte de su padre, joven, insegura, y sin embargo atada a sostener el sistema que había forjado el legado de su familia. Entre los esclavizados de la hacienda, había una figura que se movía de manera distinta a los demás. Su nombre era Anaka. Guardaba silencio, pero su silencio tenía peso, obediente, aunque nunca sumisa. Los demás sirvientes hablaban de ella en susurros. Había sido arrancada de un hogar incendiado en las Carolinas cuando aún era una niña y entregada como un regalo a Eleanor en su 10º cumpleaños. Desde aquel día, las dos habían crecido lado a lado, una envuelta en privilegios, la otra encerrada en un silencio forzado. Pasaron los meses tras el regreso de Eleanor, y su presencia inquietaba más de lo que tranquilizaba. Se aferraba a los modales pulidos que había traído de Europa, pero debajo de ellos vivían impulsos que no podía controlar ni negar. Una tarde de verano, comenzaron a propagarse rumores por la hacienda. Algo estaba cambiando. Eleanor no se había presentado en la mesa de la cena en semanas. Sus vestidos ya no cerraban en la cintura. Su piel mostraba un inquietante pálor, y sus paseos diarios por los jardines habían cesado por completo. Por las noches, cuando los pasillos quedaban en silencio, era Anaka quien acudía a sus llamadas. Anaka quien le traía agua para aliviar la fiebre, quien presionaba paños contra la hinchazón de un vientre que nadie se atrevía a reconocer. Y fue Anaka quien permaneció a su lado cuando, en una noche empapada por la tormenta, Eleanor ahogó sus gritos en una almohada y trajo un niño al mundo. Su piel era demasiado clara para ocultarse, pero sus labios llevaban la plenitud de una verdad que no podía negarse. No lloró, no porque estuviera muerto, sino porque Eleanor impuso el silencio sobre él, como si el sonido mismo pudiera traicionarla. Envuelto en harapos, el niño fue colocado en los brazos de Anaka. Los ojos de Eleanor, vacíos de vergüenza, dijeron todo lo que sus labios no pudieron pronunciar. No puede quedarse, susurró, con la voz temblorosa. ¿Sabes lo que debe hacerse? No hubo bendición, no se le dio nombre. Solo silencio, y una oscuridad que se espesaba con la tormenta. Esa misma noche, Anaka llevó al recién nacido al granero detrás de la casa principal. Lo recostó con cuidado sobre un lecho de paja, lo arropó con su propio chal. La lluvia golpeaba suavemente contra el techo de hojalata, un mulo se movía inquieto en su establo, y aún así Anaka no se movió. Se quedó mirando aquel pequeño ser que respiraba, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. No era la primera vez que le pedían hacer desaparecer a un niño, ni la primera vez que sostenía uno que no le pertenecía. Pero en lo más profundo de ella, algo que llevaba mucho enterrado se quebró. Al amanecer, la plantación despertó con el olor a tierra mojada y el eco distante de cascos sobre el camino. En la mesa del desayuno, Eleanor reapareció. Pálida, aunque cuidadosamente compuesta. Habló de enfermedad, del agotamiento por sus años en Europa, de un renacimiento espiritual. Nadie se atrevió a interrogarla. Nadie lo hacía jamás. Pero Anaka lo sabía. Solo ella había visto el verdadero terror en los ojos de Eleanor. No era miedo a Dios, ni culpa por sus actos, sino miedo a lo que aquel niño representaba, el temor a una verdad que desafiaba la máscara de la virtud sureña. En las semanas que siguieron, Eleanor retomó sus rutinas públicas, servía té a los vecinos que la visitaban, inclinaba la cabeza en los bancos de la iglesia, paseaba con gracia vacía entre los rosales. Sin embargo, cada día sus ojos se oscurecían un poco más, y con cada sonrisa forzada las sombras crecían detrás de ella.
En los barracones, Anaka comenzó a reunir fragmentos. Retazos de tela rasgada, baratijas rotas, páginas arrancadas de los libros de cuentas de la plantación. Trabajaba con un propósito silencioso, recogiendo cada pieza como parte de una historia que solo ella podía comprender, mientras el niño al que le habían ordenado olvidar seguía respirando, oculto en las sombras del establo. El niño seguía con vida, escondido entre los establos, como si la tormenta que lo había traído al mundo nunca hubiera terminado. No lloraba, ni una sola vez. En el silencio del granero, donde las ratas se deslizaban bajo las tablas sueltas y el hedor del estiércol se mezclaba con el dulzor de la leche, el pequeño permanecía inquietantemente quieto. Sus ojos, oscuros y antiguos, parecían demasiado sabios para una vida que apenas comenzaba. Anaka lo vigilaba durante noches enteras sin dormir, con el cuerpo rendido por el cansancio pero sin permitir que el sueño la venciera. No le cantaba para dormir, ni le susurraba palabras de consuelo. Simplemente permanecía allí, en silencio e inquebrantable, como si su sola presencia fuera el escudo entre él y el destino al que había nacido condenado. Cada respiración del niño parecía resonar a través de generaciones, en los gritos ahogados contra las almohadas, en las cabañas reducidas a cenizas, en los nombres borrados de los registros. Eleanor nunca preguntó por el niño. Para ella, era un fantasma que ya había sido enterrado. Caminaba por los pasillos de Hollow Creek con una sonrisa de porcelana, su cuerpo restablecido, sus manos perfectamente compuestas. Llegaban cartas todos los días, de pretendientes y de pastores. Hablaba con soltura sobre el honor familiar, sobre posibles matrimonios, sobre un futuro cubierto de respetabilidad. Y con cada palabra, enterraba la verdad más profundamente, como si el silencio pudiera borrar lo que su vientre había llevado. Pero Anaka sabía más. Ella ya había enterrado una vez, y había aprendido que nada permanece oculto para siempre. Años atrás, bajo un cielo bañado por una luna semejante, había dado a luz a su propio hijo en secreto. No hubo padre que lo reclamara, ni cuna, ni bendición. Solo la tierra fría bajo ella y la pesada mano del amo sobre su destino, decidiendo que no era su derecho criar lo que su cuerpo había engendrado. Le dijeron que el niño había muerto en la noche. Nunca vio el cuerpo, nunca hubo tumba. Solo quedó la ausencia, filosa como una cuchilla. Ahora, con este nuevo niño, mitad blanco, mitad sombra, algo que llevaba mucho tiempo dormido comenzó a despertar dentro de ella. Lo alimentaba con un trapo empapado en leche de cabra. Lo envolvía en el forro de un viejo abrigo raído. En silencio, le dio un nombre, Ezequiel. Un nombre que el mundo jamás escucharía. Para todos más allá de las paredes del granero, aquel niño no existía. Pero para Anaka, era al mismo tiempo recuerdo y profecía. Al acercarse la temporada de cosecha, la inquietud recorrió la hacienda. El capataz, un hombre curtido llamado Torne, comenzó a sospechar. Rondaba por los campos hasta más tarde, con las botas pesadas sobre la tierra y la mirada afilada por la desconfianza. Notaba cosas, un trozo de tela desaparecido, destellos de movimiento cerca del establo. Interrogaba a los esclavizados con puños y cuerdas, amenazándolos con ser vendidos al sur. Pero nadie habló. Aún no. Anaka se movía durante el día como una figura atrapada entre dos mundos, el rostro sereno, los pasos medidos, como si caminara dormida. Pero cada gesto escondía una intención. Cada noche, cuando la oscuridad se volvía más espesa, se deslizaba en silencio en los aposentos de Eleanor. Robaba pequeños objetos, una cuchara de plata, un pasador de joyas, un papel marcado con el sello de los Whitmore. Y los escondía bajo las tablas del granero, junto a Ezequiel. Cada objeto no era solo un robo, era un fragmento, parte de una historia que solo ella podía hilar. Mientras tanto, Eleanor comenzó a resquebrajarse. Sus manos temblaban de nuevo. A menudo permanecía durante horas frente al cuarto de la nursery, aquel que había sido preparado años atrás pero que jamás se llenó. Una vez entró, cerró la puerta con llave y no salió hasta la mañana siguiente. Cuando lo hizo, se veía disminuida, los labios agrietados, los ojos evitando la mirada firme de Anaka. Entre los sirvientes, los rumores crecían. Decían que Eleanor murmuraba para sí misma. Que a veces acariciaba su vientre como si la memoria todavía habitara en él. Que temía a los espejos. Un primo que vino de visita desde Richmond se marchó antes de lo previsto, diciendo que toda la hacienda parecía enferma. Y siempre, escondido en el granero, estaba el niño. Ezequiel crecía en silencio, su cuerpo frágil pero resistente, sus ojos afilados, siempre atentos. Anaka nunca le contó historias, pero le tarareaba melodías más antiguas que la propia Hollow Creek.
Canciones en una lengua que le había sido arrancada de la boca, pero que aún permanecía en su sangre. El niño no comprendía, pero escuchaba. Y en esos momentos pasaba algo entre ellos, algo más viejo que las palabras. Una noche, mientras los truenos rodaban de nuevo por el cielo, igual que en la noche de su nacimiento, Eleanor encendió todas las velas del salón. Se sentó rígida en una mecedora, abrazando un chal doblado como si respirara. Sus labios se movían en silencio, formando palabras que nadie podía oír. En el granero, Anaka posó su mano sobre el pecho de Ezequiel, sintiendo el ascenso y descenso de su respiración. Ella sabía que las tormentas siempre pasaban, pero también que siempre volvían. Y cuando regresaban, traían consigo los nombres de todo lo que había sido enterrado demasiado tiempo. Las tormentas se desvanecen siempre, lo sabía Anaka, pero siempre regresan. Y al regresar, devuelven los nombres que nadie se atreve a pronunciar. El otoño cayó sobre Hollow Creek como un sudario de polvo. El calor del verano se volvió aire quebradizo, pero el peso de la cosecha se hacía más insoportable con cada amanecer. Los campos se tornaban dorados y luego secos y filosos, mientras las manos se abrían en sangre al arrancar algodón que nunca dejaba de exigir. La tierra absorbía la sangre y aún así pedía más. La hacienda Whitmore parecía serena en la superficie, pero bajo aquella calma palpitaba algo tenso, algo no dicho, como el aliento contenido de una casa que se aferraba demasiado fuerte a sí misma. Eleanor interpretaba su papel con precisión calculada. Escribía más cartas que nunca, recibía visitas con risas ensayadas, rezaba demasiado tiempo en la capilla y sonreía con excesiva facilidad en el salón. Pero detrás de sus ojos parpadeaba algo salvaje, algo desatado, la conciencia de que las paredes que la rodeaban ya no eran solo madera y piedra, sino ojos vigilantes, atentos. No había vuelto a ver al niño desde la noche de su nacimiento, pero en sus sueños nunca estaba lejos. No lo veía como un bebé, sino como una figura apenas fuera de su alcance, silenciosa, observadora, impregnada con el olor a leche y a paja de granero. Cada mañana despertaba bañada en sudor, con el sabor salado en la boca y los oídos llenos de llantos que ningún ser humano había pronunciado. Mientras tanto, Anaka se movía como humo a través de la hacienda, inevitable e invisible. Ya no esperaba a ser llamada, aparecía antes de que su nombre pudiera pronunciarse. Sus manos se demoraban demasiado sobre los picaportes, sus ojos recorrían los rincones como si escuchara voces que nadie más oía. Los sirvientes comenzaron a evitar su mirada. Algunos murmuraban que hablaba con espíritus. Otros aseguraban que había olvidado lo que era dormir. Cada pocas noches regresaba a las tablas ocultas bajo el granero, donde Ezequiel, ya gateando, más fuerte, más ruidoso, sobrevivía contra toda probabilidad. Lo alimentaba en silencio, pero sus ojos le contaban historias que las palabras no podían transmitir. A su lado, guardaba una caja, una cuchara de plata, un pasador robado, una hoja del fino papel de Eleanor, y un mechón de su cabello atado con hilo rojo. No eran recuerdos. Eran pruebas. Su labor se profundizó. Comenzó a imitar la letra de Eleanor, una carta tras otra, falsificada con una precisión perturbadora. Páginas enteras llenas de verdades afiladas por el adorno, fechas, nombres, confesiones escritas como si hubieran salido de la pluma de la propia Eleanor. Las doblaba, las sellaba con cera robada del despacho. No las enviaba. No todavía. Pero las sospechas crecían. Torné, el capataz, rondaba con ojos más agudos que nunca. Había visto el destello de una vela en el granero, había seguido huellas que no llevaban a ninguna parte. Una noche acorraló a Anaka, su voz cargada de acusación. ¿Qué estás escondiendo? Exigió saber, hablando de telas desaparecidas, de ruidos extraños, del hedor agrio que emanaba de los establos. Ella lo miró directamente a los ojos, con una voz tranquila, ni sumisa ni rebelde. Has perdido más de lo que imaginas. Esa noche la puerta del granero fue asegurada con cadenas. Pero al amanecer, volvió a estar abierta. El candado había sido partido como si el hielo lo hubiera quebrado. El desmoronamiento de Eleanor ya no podía ocultarse. Dejó de asistir a la iglesia. Durante la cena, rompió una figura de porcelana y lloró como si fuera su propio hijo. El rosario de su madre apareció enterrado en el jardín. Ella susurraba que alguien movía su espejo por las noches. Y la casa comenzó a responderle. Las puertas se abrían solas, los platos se quebraban en habitaciones vacías. En el ático, una cuna abandonada desde hacía años fue hallada meciéndose suavemente, aunque ninguna mano la había tocado. Su diario se volvió escaso. En cada página escribía una sola línea, una y otra vez, ella está mirando. Ella nunca olvida.
En el granero, la mirada de Ezequiel comenzó a cambiar. Sus ojos eran menos de un niño y más de alguien que comprendía. Lloraba menos, pero observaba más tiempo, como si midiera el mundo. Anaka encendió una vela junto a la caja de objetos robados. Susurró, no al niño, sino a la propia casa, una oración o quizá una promesa. El fuego aún no había comenzado, pero la madera bajo sus pies ya se calentaba. Con la primera helada de la temporada, Hollow Creek se volvió silenciosa. Los campos quedaron desnudos, despojados de su fruto. Y en ese vacío, algo distinto comenzó a crecer. Algo invisible, innombrable, pero inconfundible. Se podía sentir en el aire, algo que no se veía pero que era innegable. Los pasos se detenían en los umbrales, las conversaciones se cortaban cuando Anaka entraba a una habitación. La cocinera, antes firme, ahora se persignaba 2 veces cada amanecer. Los niños, que antes jugaban libremente, ya no se acercaban al granero. El miedo se había convertido en un lenguaje sin palabras. Eleanor ya no salía de las paredes de la casa. Se confinó en la sala de música, donde sus dedos golpeaban la misma tecla del piano una y otra vez, hasta que el sonido se convertía en un zumbido enloquecedor. Por la noche, quemaba la banda para espantar las voces que atormentaban sus sueños, pero el humo no traía alivio. Las voces habían echado raíces dentro de ella. No pedían perdón. Exigían reconocimiento. En la bodega, Anaka desenterró los viejos libros de cuentas, pesados de polvo y mentiras. Pasó las páginas quebradizas, viendo nombre tras nombre, cuerpos vendidos, azotados, borrados. El suyo aparecía solo una vez, mal escrito, sin firma, como si su vida no hubiera sido más que un error administrativo. Arrancó esa página con cuidado, la dobló y la colocó dentro de la caja oculta bajo el suelo del granero. Ezequiel ya tenía casi 1 año. Había empezado a emitir sonidos, no palabras, sino ecos, tonos que sobresaltaban a los animales y silenciaban a los pájaros. Anaka lo observaba mientras apoyaba sus pequeñas manos sobre la tierra, los ojos fijos en algo que ella no podía ver. Escuchaba, siempre escuchaba, como si la propia tierra le confiara sus secretos. Anaka preparaba algo más permanente que la venganza, algo más antiguo y más pesado que el castigo. Una justicia que no necesitaba testigos para existir. La caja bajo el granero se hacía más pesada con cada semana, un gemelo de Torne, una cuenta del rosario de Eleanor, una página arrancada de la Biblia familiar donde estaba inscrita la genealogía Whitmore. Con la punta de una aguja de hueso borró el último nombre y escribió otro, Ezequiel. Un niño sin padre, sin cuna, sin derecho reconocido, pero cuya sangre lo ataba a cada viga y cada ladrillo de Hollow Creek. Entonces llegó la carta. Eleanor la recibió sin marca, sin sello. Dentro había una sola página, escrita en su propia caligrafía perfecta, con su firma al final. Una confesión que describía la noche del nacimiento, los rasgos del niño, su orden susurrada para hacerlo desaparecer. Eleanor gritó y la arrojó al fuego. Pero no ardió. A la mañana siguiente, la misma carta apareció de nuevo, colocada en la esquina de su espejo, como una tarjeta de visita de la que no podía escapar. El pánico la consumió. Mandó llamar a un sacerdote desde Richmond, suplicó bendiciones, exigió que la casa fuera purificada. El hombre recorrió los pasillos temblando, murmurando oraciones, pero al marcharse, nada había cambiado. Ninguna maldición fue levantada. Ningún pecado borrado. Algunas paredes escuchan, susurró al irse, con el rostro descompuesto por el miedo. Torne, envalentonado por el terror de Eleanor, irrumpió en el granero con 2 hombres, rifles en alto. No encontraron nada. Ni niño, ni cuna, ni caja. Solo el persistente olor a leche y ceniza. Esa misma noche, el único pozo de la hacienda se tornó rojo. El ganado se negó a beber. La cocinera cayó en silencio, sin pronunciar una palabra más. Durante 3 días, no se supo nada de Anaka. Al cuarto, apareció en la casa principal. Estaba serena, limpia, vestida con lino blanco, telas que nunca se entregaban a los esclavizados. Pidió ver a Eleanor. Su voz era suave, pero su porte, regio. Eleanor se negó a enfrentarla. Se encerró en su habitación, recorriendo una y otra vez el espacio entre las ventanas, con el rosario roto en una mano y la carta incombustible en la otra. Y en los establos, bajo las tablas sueltas del suelo, fue depositado el último objeto, una fotografía desvaída, cuarteada por el tiempo, pero inconfundible. 2 niñas. Eleanor y Anaka. Una con la mano sobre el hombro de la otra. Ambas serias. Ambas poseídas. La caja fue sellada, no con clavos, sino con sangre.
El invierno envolvió a Hollow Creek en un silencio tan profundo que parecía deliberado. La nieve cubrió los campos como un sudario, disfrazando siglos de sangre bajo una falsa pureza. La hacienda se ralentizó hasta casi detenerse. Las chimeneas escupían humo negro. Las puertas permanecían cerradas. Nadie volvió a hablar del niño, ni siquiera en susurros. Eleanor no había salido de su habitación en semanas. Su cabello estaba enmarañado, sus cartas sin responder. Murmuraba nombres extraños bajo el aliento, nombres que nadie más recordaba. Veía niños en las esquinas de su cuarto donde no había ninguno. Escuchaba llantos a través de paredes demasiado gruesas para llevar sonido alguno. Una mañana, su doncella la encontró acurrucada bajo la cama, abrazando un fardo de tela como si estuviera amamantando a un hijo que ya no existía. En la víspera de Navidad, el espejo de la habitación de Eleanor se rajó de arriba abajo con una grieta dentada, aunque ninguna mano ni objeto lo había tocado. Afuera, Anaka se movía como un espectro, su presencia densa, sus pasos deliberados. Los sirvientes ya no se atrevían a mirarla a los ojos. Incluso Torne, el endurecido capataz, se persignaba al verla pasar, pálido de un miedo que no podía nombrar. Alrededor de su cuello colgaba un collar de huesos, pequeños, frágiles. Algunos murmuraban que eran huesos de aves. Otros, que no lo eran. El final comenzó sin advertencia y sin ceremonia. Un fuego estalló en el ala oeste de la mansión, no salvaje ni devorador, sino preciso, como si hubiera sido dibujado desde el interior de las paredes mismas. No arrebató vidas, no consumió habitaciones, pero dejó tras de sí venas ennegrecidas sobre el papel pintado, formas que parecían menos llamas y más raíces, extendiéndose, hundiéndose más profundo. Por la mañana, la caja oculta bajo el granero había desaparecido. En su lugar quedaba solo tierra quemada. Anaka se había desvanecido. Algunos juraban que había huido hacia el norte. Otros susurraban que la vieron caminar descalza hacia el bosque, el niño envuelto en un manto rojo, sus ojos fijos al frente, su paso sereno, imperturbable. Un jornalero afirmó que la vio atravesar en silencio los barracones a medianoche, dejando una cuchara de plata en cada umbral, susurrando nombres olvidados, nombres que se creían borrados para siempre. La primavera trajo nuevos dueños a Hollow Creek. La hacienda fue vendida, el título firmado. En el ático, encontraron un sobresellado escondido bajo una tabla floja. Dentro había un árbol genealógico, escrito con delicada caligrafía. El apellido Whitmore estaba tachado por completo. En la raíz quedaba solo una palabra, Ezequiel. Lo arrojaron al fuego, pero el pergamino no se ennegreció, la tinta no ardió. Pasaron los años. La plantación cambió de manos una y otra vez. La casa fue pintada, reparada, renombrada, pero ciertas cosas se negaron a marcharse. En el sofocante calor del verano, los espejos se empañaban sin motivo. Las cunas se mecían solas en habitaciones vacías. Los recién nacidos que venían al mundo en esas tierras lloraban sin causa, y sus llantos solo cesaban cuando eran alejados de Hollow Creek. Eleanor pasó sus últimos días en un sanatorio. Su cabello enmarañado, sus manos encogidas como garras, siempre extendiéndose hacia algo que ya no estaba allí. Sus últimas palabras no fueron en inglés, sino una nana en una lengua que ninguna enfermera pudo comprender. La iglesia rechazó darle sepultura. Y, sin embargo, el nombre permaneció. Ezequiel. Susurrado con cautela entre los ancianos, no como una maldición, sino como una advertencia. No todos lo pronunciaban con miedo. En Richmond, entre las viejas familias negras que nunca abandonaron el sur, el nombre se conservaba en silencio, con reverencia, no como un fantasma, sino como una verdad, una corrección a las mentiras inscritas en los libros de cuentas. Y en algún lugar, más allá de los mapas y de los registros, una caja aún espera. Su sello intacto. Su interior completo. Su historia inconclusa. Porque no todos los fantasmas regresan en busca de venganza. Algunos regresan, simplemente, para ser recordados.